Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril, cuyo funcionamiento se asemeja a las modernas cortadoras de cinta de acero con polvo de esmeril llevado por agua, con las que se cortan los bloques de granito en las canteras modernas. En los hipogeos de Tebas, 12ª dinastía, se han encontrado bloques de granito serrados que muestran huellas de óxido de cobre, lo que probaría el empleo de esta herramienta. Pero estudiando la inclinación y la velocidad del descenso de la hoja, se descubre que trabajaban a una enorme presión. Es inadmisible que un serrucho de bronce y esmeril pueda cortar granito si le aplicamos una débil presión y empleamos un tiempo indefinido en el corte. La única solución que se nos plantea es que los antiguos egipcios debieron poseer otro instrumento cuya estructura desconocemos, pero que con seguridad no trabajaba con dientes de esmeril. En relación con el modus operandi de estos serruchos, se exhibe en el Museo del Cairo el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops, donde puede apreciarse el trabajo del serrucho. Aparentemente los sarcófagos eran transportados con la tapa no cortada para reforzar la estructura. El serrucho ha cortado ya los 2/3 de la tapa, quedando un resto por cortar en donde todavía puede apreciarse la garganta carcomida por la herramienta. Se observa así la superficie irregular que va dando forma al sarcófago antes de su ulterior pulimento y en donde todavía hoy es posible apreciar las marcas de ocre que indican las líneas de corte. Aparentemente, el serrucho ha sido guiado a mano, como puede inferirse por la forma irregular de la superficie cortada. El ancho de la herramienta, correspondiente al ancho del surco, es de 2 centímetros. El plano de corte presenta desniveles del orden del centímetro. Y aunque no nos imaginamos qué herramienta pudo hacer el corte, se aprecia que su uso fue manual con las imperfecciones que el pulso provoca. En cambio, en otro sarcófago, el de Keops de la Gran Pirámide, en donde los desniveles de las superficies serradas son del orden del milímetro. El serruchado del sarcófago de Keops debe considerarse como una obra maestra en la materia, pues a pesar de no haber recibido un pulido ulterior es casi una pieza terminada. La herramienta llevaba una guía mecánica. Este serrucho se movía a modo de los modernos cortadores de peine que producen bloques de superficies paralelas debido al movimiento simultáneo de varias cintas de acero. Y de nuevo nuestro estupor al comparar la tecnología antigua con los logros de la actual. Esta es una cantera situada en Cerceda, en las estribaciones de la madrileña Sierra de Guadarrama. Su moderna tecnología pudo verse en un stand de la pasada Expo 92 de Sevilla. Los bloques de granito llegan hasta aquí desde la península de Labrador o desde Sudáfrica y abastece a la práctica totalidad de cementerios madrileños. Aquí saben de la industria de la piedra. Su más perfecta máquina de corte para piedras de granito está diseñada por una hoja redonda de 2 metros de diámetro, compuesta de múltiples dientes de huidia, carburo de tungsteno, por lo que no puede cortar bloques de más de 1 metro. Cada vuelta de la hoja avanza tan solo 5 milímetros. Se tarda una mañana entera en cortar toda la roca. No se puede ejercer más presión, pues las puntas se abrasarían. Viendo esto, debemos preguntarnos cómo hacían los antiguos egipcios para que sus serruchos avanzaran en cada presión casi 2,5 milímetros, o sea, 60 veces más potencia que los logros de nuestra avanzada civilización. Pero nuestro asombro no acaba aquí, pues aún hemos de tratar la herramienta más conspicua de la antigua tecnología, el taladro cilíndrico. El tubo ejecutaba taladros de hasta 15 centímetros de diámetro, dejando tras su camino un tarugo central que posteriormente era roto con un simple golpe. Estos taladros se llaman trépanos y pueden verse en algunos lugares de Egipto. El cilindro, en los taladros modernos, es de acero con puntas de huidia. La presión debe regularse cuidadosamente por control manométrico
y para un taladro con 3 puntas de diamante esta es aproximadamente de 50 kilos. Para un taladro con punta de huidia es menor, unos 30 kilos. La herramienta de huidia presenta, sin embargo, la ventaja de su gran velocidad tangencial. El diamante, en cambio, debe ser trabajado a baja velocidad, pues puede quemarse. Los taladros modernos, al igual que en las máquinas de corte, avanzan en el granito 4 centésimas de milímetro por vuelta, mientras que la máquina egipcia avanza 2 milímetros, tan solo 50 veces más. La idea de que pudieran operar por golpes o escoriaciones es rechazada, pues no hay ninguna huella de semejante proceder. La posibilidad del empleo de 2 herramientas aplicadas alternativamente, una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado por la otra, es descartada, pues se conocen trépanos con el tarugo aún dentro. No queda otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaban bajo una presión de 2000 kilos o de que poseyeran un instrumento cortante 50 veces más duro que el diamante. Y con esto ni siquiera sueñan los tecnólogos modernos. Un tarugo de pórfido blanco y negro, correspondiente a la primera dinastía, fue estudiado por Petri, indicando que posterior a esta fecha ya no se volvió a trabajar el pórfido, piedra extremadamente difícil de mecanizar tanto por su dureza como por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia queda muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial. Aunque como realización tecnológica de alta precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcáreo de la Gran Pirámide. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano, pero en su día fueron 27.000. Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol, pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación, sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos. Poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las 5 centésimas de milímetro, es decir, en íntimo contacto. La apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro. Además, para mayor asombro, utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado. La tarea parece imposible. Petri constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques, ni tampoco existen en ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas. Además, para mayor asombro, colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de posteriores movimientos. Y esta es tan solo la primera fila de las más de 200 que tiene la pirámide hasta la cumbre. La única posibilidad de solución nos la ofreció la moderna tecnología en las canteras actuales, la succión. Mediante una campana de vacío actuando sobre una superficie pulida, se levantan hoy piedras de hasta 2 toneladas de peso. Pero, ¿cómo hacían los antiguos egipcios con bloques de más de 16 toneladas? Los 90 grados exactos que forman los diedros de los bloques debieron recibir su último tratamiento en el taller donde se producían. La construcción con bloques prefabricados de una línea recta de 230 metros presupone un control de la angularidad del orden del segundo de error. Pues bien, en la actualidad, para las mejores escuadras normalizadas por la industria moderna, norma DIN 875 admite errores de más o menos 3 centésimas de milímetro, cantidad algo superior que los errores de angulación y paralelismo de la obra egipcia. Teniendo en cuenta que los mejores instrumentos no ópticos miden con errores de más de 300 segundos, se demuestra como un teorema que los egipcios debieron poseer instrumentos ópticos y además de alta precisión, ya que el anteojo de autocolimación corriente, por ejemplo,
da errores del orden de los 5 segundos. La construcción de uno de los bloques de revestimiento de 20 metros cuadrados de superficie es una tarea equivalente al pulido del espejo del telescopio de Monte Palomar. Para comprender la magnitud de la obra egipcia bastará observar que aquellos fabricaron 27.000 de estos bloques. Lograron, hace 7.000 años, la producción en masa de instrumentos ópticos que la industria moderna solo produce en escala artesanal. Ninguna otra época histórica realizó tareas de esta naturaleza, por lo que debemos considerar con seriedad lo que ello implica en el dominio de la mecánica, la óptica y la geometría. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios por los pocos textos que han llegado hasta nosotros, su matemática fue bastante primitiva. Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por 2. Pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstracta egipcia, en cambio, sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración. La longitud de la pared norte de la Cámara del Rey es, según Petri, de 10 metros 47,97 y la del costado sur de 10 47,82. El error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro, que coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Si este error de medida se produce en esta cámara, vamos a ver qué ocurre con una superficie mayor, con la base de toda la pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados. Las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borjar y Cole. Descartando el azar en todo este asunto, se nos plantea un serio problema tecnológico. En los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de 8 campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos. Las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión. Cuerdas de palma, observación visual. El único metal de que disponían era el cobre, pero en tal distancia de 230 metros, las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros. El error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura de 0,2 grados, cosa impensable para cualquier topógrafo que necesita las cintas de ínbar, una aleación de hierro y níquel de bajo coeficiente de dilatación térmica, para conseguir casi lo mismo que los egipcios. Termómetros, conocimiento de la física de los metales, equipos ópticos, y tan solo lo que se ha encontrado en las excavaciones son cuerdas de palma, que es lo mismo que tener la evidencia de que los egipcios podían viajar a 200 kilómetros por hora y tan solo encontrar en papiros y relieves la inconfundible estampa de un famélico camello.